Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jackson David Pontecha Solórzano. Soy del grupo 31 del curso de post cosecha y a continuación les presentaré el análisis del artículo científico de la unidad 2, tarea 4. El artículo en cuestión se llama Dióxido de carbono elevado, retraso de la degradación en la clorofila y la acumulación de antocianinas en frutos de fresa en post cosecha. Este fue un artículo publicado en el año 2019 por la Universidad de Zhejiang en China en la Facultad de Ingeniería de Biosistemas y Ciencias de los Alimentos. El problema principal a abordar en este artículo fue cómo afecta la exposición del dióxido de carbono al metabolismo del pigmento en las fresas. El objetivo principal que se identificó fue medir los contenidos de la clorofila y antocianina, así como la degradación de la clorofila y la síntesis de antocianinas en el almacenamiento en post cosecha bajo atmósferas modificadas con niveles de dióxido de carbono elevados. Esto pues con el fin de identificar el efecto residual del dióxido de carbono sobre el metabolismo de los del pigmento. Para llevar a cabo esta investigación, se implementaron atmósferas modificadas en donde se seleccionaron los mejores frutos que fueron sembrados bajo invernadero. Se seleccionaron 540 frutos en los cuales fueron dispuestos en grupos de A30 en dos grupos completamente aleatorios. En el primer grupo podemos observar que se pusieron 30 fresas en recipientes sellados de 9 litros. Se ajustó un sistema de gas con aire que contenía un flujo de aire con 20% de dióxido de carbono y allí estas duraron 4 días. Luego de ser almacenadas allí, al pasar los 4 días fueron transferidas a otros recipientes con un flujo pero únicamente de aire sin dióxido de carbono donde duraron 4 días. Otras se mantuvieron almacenadas en los recipientes sellados de 9 litros, pero con una concentración de 20% de dióxido de carbono. El segundo grupo se almacenó en contenedores iguales, pero con un flujo únicamente de aire sin dióxido de carbono durante 8 días. Estas atmósferas modificadas se monitoreaban todos los días mediante un analizador de gases portátiles. Fueron almacenadas todas a una temperatura de 20 grados Celsius en incubadora y los parámetros fisiológicos se midieron cada 2 días. Entonces, para medir estos parámetros fisiológicos se tuvieron en cuenta la medición de distintos factores, como por ejemplo la medición del valor del color, medición del contenido de la clorofila, medición de las antiocianinas individuales, medición de la clorofilasa y la MDasa, la medición de las actividades de la fenilalina, amoníaco liasa, cinamato 4 hidroxilasa, p-cumarato ligasa y chalcona sintasa. Todos estos factores que se midieron fue con el fin de dar una conclusión para la investigación. La conclusión que se le dio a esta investigación era que pues el tratamiento número uno en donde los frutos fueron puestos 4 días en exposición de 20% de un flujo de aire de dióxido de carbono, pues se podía observar que las antocianinas producidas se inhibieron hasta el día 4, cuando el tratamiento fue expuesto al aire, en donde se identificaron 5 antocianinas que fueron sintetizadas. Digamos, eh, la producción de estas antocianinas se veía inhibida cuando los frutos estaban expuestos al dióxido de carbono, mientras que en el tratamiento de control, que únicamente había aire, las antiocianinas fueron apareciendo gradualmente desde el segundo día. Entonces podemos decir que podríamos concluir con esta investigación que la exposición del dióxido de carbono es un limitante de los procesos enzimáticos de la clorofilasa. Esto retrasa la degradación de la clorofila, haciendo que pues no aparezcan los pigmentos como aparecen normalmente y digamos se retrasa un poco la maduración de la fruta, evitando que se eche a perder
en mucho tiempo, en poco tiempo, ya que pues sabemos que la fresa es un poco delicada y si se expone al aire libre se va a magullar y se va a dañar rápidamente. Entonces, pues como conclusión nos queda que para poder comercializar la fresa, se podría implementar en la post cosecha la implementación de atmósferas controladas bajo un flujo de aire de dióxido de carbono al 20%, ya que esto puede prolongar su vida manteniendo los frutos firmes y digamos no tan maduros y que sufran magulladuras o pudriciones en el momento de la comercialización. Entonces podríamos decir que este es un método muy eficiente para la comercialización tanto digamos de manera interna como externa de los países, digamos a manera de exportación o importación en cualquier país. Es uno de los métodos me parece que es uno de los métodos más eficaces para poder, digamos, resguardar este producto para que llegue a su lugar de comercialización de manera más óptima. Muchas gracias.